un miembro del sindicato para que disputara la titularidad del contrato. Una villanía más. Y luego se pusieron en la defensa de esa posición, manipulando a la Junta de Conciliación y Arbitraje para no darle toma de nota a otra villanía más que ya la Suprema Corte negó y obligó en el caso de del sindicato minero a que eso de la toma de nota es una actitud inconstitucional del gobierno de la República que utiliza a las juntas para no reconocer sindicatos cuando no se les da la gana. Así lo hicieron con el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué es lo que ha habido? Ha habido un sindicato nacionalista, un sindicato que defiende la electricidad que es del pueblo de México y no de las empresas extranjeras o de funcionarios del Partido Acción Nacional que se quedaron con los despojos de la posibilidad de tener negocios con la fibra de óptica que ya se muchacaron. Y ahora, después de una serie de mentiras que los han llevado a negociaciones una y otra vez, ahí está firmado el compromiso del gobierno de la República de buscar una solución, pero no de conseguirles unas chapas para que solicito al senador concluya su participación. Termino. Para que vendan hot dogs o subsistan de milagro o de gracia del gobierno, sino para que se reinstale una compañía que regule la electricidad en la zona más importante del país y no se le entreguen más a intereses extranjeros. Está firmado en la Secretaría de Gobernación y una y otra vez se hacen guajes, ya se van y por eso quieren que el tiempo pase. Nada más que no va a pasar nunca, La defensa de la electricidad y del petróleo de México por sindicatos valientes, eso sí, porque hay otros que no lo son, sindicatos patriotas, va a seguir cuando se vayan una y otra vez cada año en defensa de la soberanía nacional. ¿Qué cinismo hemos oído esta tarde? Gracias, senador. Se procede el uso de la tribuna al senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Adelante. A mí me apena mucho, compañeros y compañeras senadoras, el tono del planteamiento del compañero senador del PAN. Primero que nada, porque el punto de acuerdo que aquí se ha comentado durante todo el día de hoy es un punto que exhibe de lo que se trata: ser senador, ser representante en un cuerpo colegiado como este. Jamás negarse al diálogo, construir los puentes de trabajo que garanticen precisamente que una visión colectiva se pueda tender puentes, lograr entendimientos y garantizar que los problemas que se enfrentan puedan tener soluciones. Y lo digo con toda puntualidad, senador Lozano, porque su participación deja clara la actitud que imperó durante este sexenio que termina, y especialmente en la relación laboral en la cual usted, cuando fue titular, dejó claro y evidente que son solamente sus puntos de vista, son solamente sus argumentos, son solamente las visiones de la realidad que usted tiene y que tal vez muchas veces ni siquiera comparten sus compañeros de bancada, las únicas que pueden ser escuchadas. Y lo digo porque yo soy parte firmante de este acuerdo político que celebró en la Secretaría de Gobernación con el hoy difunto Blake Mora, exsecretario de Gobernación, quien debo recordar que tenía interés precisamente en tender puentes de diálogo. Y recuerdo que en el cuarto de al lado, secretario, usted difícilmente, senador, secretario entonces, difícilmente se pudo acercar porque carecía de cualquier tipo de puente con los trabajadores del sindicato. Valiente representación
que hoy vuelve a recordar solamente una visión de la realidad, cuando casi 21,000 personas siguen sin que tengan respuesta, y el planteamiento que estamos haciendo el día de hoy es hacer política, es garantizar que algo que no se ha resuelto y que significa que 21,000 familias hoy se mantengan sin empleo, sin ingresos, no puedan encontrar en este cuerpo colegiado una respuesta de la política, sino que lo que encuentren nuevamente sea el mismo caminito, la misma forma de entender la solución de los temas nacionales. Y le recuerdo, senador, en este documento, en donde está la firma de un servidor, en donde está la firma, el calce de secretarios de Estado, el compromiso era que se iba a atender el problema. Me tocó escucharlo a usted que había 23,000 millones de pesos para resolver la problemática del empleo de los compañeros del SME. Enhorabuena que los hubiera habido. Me tocó porque el documento dice que será en noviembre de 2011 cuando se tenga que resolver este tema, este problema. ¿Por qué lo planteamos así? Porque se entendía que las fuerzas políticas que firmamos este documento íbamos a garantizar que en el presupuesto de egresos de la Federación no hubiera 23,000 millones de pesos, hubiera 2,500 millones de pesos para darle empleo a esas 21,000 familias que hoy siguen con ese problema. Yo les quiero decir, compañeros y compañeras, especialmente a los compañeros senadores y senadoras del Partido de Acción Nacional, este es un punto que nos debe de permitir reencontrar acciones para hacer política. No caer en las mismas visiones unilaterales que nos han impedido darle respuesta a la gente. Darle respuesta a familias que hoy tienen una situación en la que no tienen trabajo. La propuesta es clara y es puntual, y me permito repetirla para que no caer en una discusión leguleya que poco permita llegar a un punto crucial, que es poder acordar este tema. El Senado de la República exhorta al gobierno federal y demás autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de septiembre de 2011. Primer punto. Y el segundo, y con eso termino, señor presidente. El Senado de la República, a través de su mesa directiva, convoca la integración de una comisión plural que aborde la problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica, particularmente lo relacionado con las concesiones a empresas privadas, a las altas tarifas de su cobro y a las constantes fallas de suministro, que no solamente está aquí, me lo comentan día con día, porque la Comisión Federal de Electricidad no está cumpliendo con lo que se planteó cuando se hizo lo que se hizo con el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senador Ríos Peter. ¿Por qué aspecto, senador Lozano? Tiene usted el uso de la tribuna hasta 5 minutos para rectificación de hechos. Otra vez A ver, senador Vargas. Esto no fue un golpe de Estado, fue un decreto de extinción de un organismo público descentralizado con base en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, avalado y acreditado como tal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno por unanimidad. ¿Cuáles fueron las razones? El interés general, la economía nacional, como lo dice la propia ley. Costaba 42,000 millones de pesos al año luz y fuerza del centro. 42,000 millones de pesos, para que mejor me entiendan, es dos veces el presupuesto total anual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para prestar un servicio deficiente, para seguir creciendo su nómina, porque la lógica del contrato colectivo era que conforme había aumento en la demanda, aumentaban las plazas. Y no podía haber vacantes. Y adivinen quién se encargaba de distribuir esas vacantes y cómo.
La energía que suministraba Luz y Fuerza del Centro era energía que le compraba casi en su totalidad a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Pero qué creen? Perdía la tercera parte por corrupción y por ineficiencias, por diablitos y por diablotes. Esa era Luz y Fuerza del Centro. No fueron presos políticos, no son presos políticos. Y la policía, por cierto, que los aprendió aquel 11 de abril, fue la policía del gobierno del Distrito Federal. Y los está procesando el Poder Judicial, no el gobierno federal. La verdad es que desde 1985 se había advertido de la necesidad de extinguir Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué fue lo que pasó? Ya estaba listo el gobierno en turno. Había un secretario de Gobernación, por aquí presente, que sabía que estaban prestos a hacerlo. ¿Y saben cuándo? El día de la Guadalupana, para hablar de madurez. ¿Sí? Y no lo hicieron porque se atravesó el sismo del 19 de septiembre de 1985. Pero bueno, la liquidación de los trabajadores, en primer lugar, tuvo como base y como fundamento el decreto de presupuesto de la Federación, artículo 4 transitorio, para efectos incluso del pago de los bonos adicionales. Tenía perfecto fundamento legal y una perfecta partida al respecto. Pero segundo, debo decirles que es la liquidación más generosa, la más generosa en la historia del país para una extinción o liquidación de una paraestatal. Es más, el comodato, que se ha comentado aquí, que se ha cuestionado aquí, el comodato es una figura natural que, porque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes tiene que encargarse por ley de la liquidación de los activos y del proceso como tal, siempre y cuando no estén afectos al servicio público. Como lo están, se le encarga como administrador a la Comisión Federal de Electricidad y se le dan en comodato por este periodo que estamos hablando, ¿sí?, precisamente para que continúe como continuó la prestación del servicio público de energía eléctrica después del 11 de octubre del 2009. Lo que en el fondo, cuando nos dicen que por qué no le descuenta el SAI las cuotas a los jubilados para entregárselas al Sindicato Mexicano de Electricistas, es porque si los jubilados le quieren entregar sus cuotas al Sindicato Mexicano de Electricistas, que lo hagan voluntariamente y por su propio pie, y que no lo retenga una autoridad que no está facultada para ello. Lo que el SME quiere es más dinero. Lo que el SME quiere es seguir sangrando ahora a los jubilados. Yo nos quieren exigir que se obligue al SAI a hacer ese descuento que no tiene fundamento legal. Cuando hablaba yo de los 23,000 millones de pesos, es el gasto total en micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales tendrían como condición diversas acciones y diversas construcciones, instalación, prestación de servicios, contratar a trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. No quisieron, el SME no quiso. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es o que sean todos recontratados y llevar al sindicato, a la Comisión Federal de Electricidad, y entonces contaminar ese organismo público descentralizado, o con la esperanza, como los engañaron, diciéndoles, primero desde la Cámara de Diputados en la legislatura pasada y luego un candidato a la presidencia, que les iba a crear, que iba a renacer Luz y Fuerza del Centro y que todos iban a ser recontratados. Eso sí es engañar a la gente para que vean. ¿Sí? Bueno, y finalmente quiero decir que la Auditoría Superior de la Federación, en su informe del 16 de febrero de 2011, avaló completamente la actuación de todas y cada una de las dependencias involucradas en el proceso de extinción y eliminación de Luz y Fuerza del Centro. Yo termino como inicié hace un momento. Estamos a favor de que se reinstale esa mesa de negociación y ese diálogo. No nos estamos oponiendo al diálogo. Aquí estamos para hacer política, pero también estamos para decir verdades y para sostener la legalidad. ¿Sí? Y un presidente de la República como Felipe Calderón, que es el primero en años que se atrevió a extinguir un organismo deficiente, ineficiente y corrupto. Y todos se fueron a su casa, no solamente los trabajadores, todos los directivos, empezando por el director general. De tal manera que, insisto y termino, nosotros estamos a favor de que se reinstale esa mesa de negociación, pero no podemos estar a favor del otro punto de acuerdo que se está solicitando. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Lozano. Para rectificación de hechos, tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos el senador Manuel Bartlett.